Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ciclo de charlas abiertas de provocaciones urbanas. Provocaciones urbanas es un seminario de grado interdisciplinar de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencia Política, donde los temas que nosotros trabajamos fundamentalmente tienen que ver con los conflictos urbanos. Recién decíamos, fuera de cámara, con nuestra compañera invitada de hoy, que, bueno, estamos tratando de instalar temas y los temas que ya están instalados en la agenda pública, tratar de masificarlos y discutirlo con toda la ciudadanía. Entonces, el propósito de los encuentros, de estas charlas abiertas, es básicamente salir de nuestro propio claustro universitario y conversar con la ciudadanía y con expertos. Decía que vamos a hacer un ciclo de charlas abiertas. Hoy vamos a trabajar con un color particular que es el violeta. Hoy la jornada de hoy es color violeta porque vamos a hablar sobre el género y sobre la movilidad con una invitada internacional muy querida por todos nosotros. Y después vamos a tener el lunes 28 una charla con Germán de los Santos con el tema de violencia urbana, y el lunes 5 de julio vamos a trabajar temas ambientales con Gabriela Merlinsky. Esta es nuestra agenda cortita de lo que sigue. Y decía, hoy muy contentas porque este día es un día violeta. Vamos a trabajar con la movilidad y la perspectiva de género. Agradecemos a todos ustedes y, por supuesto, a nuestra invitada estrella, Paula Soto Villagrán de México. Le dejo la palabra a Julieta Maino, parte del equipo, para que coordine la jornada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, reitero el saludo de Patricia y también de mencionar que estamos muy contentas por toda la expectativa que generó esta actividad, que pensamos, digamos, sencillamente como una clase abierta, y invitarla a Paula, que la conocimos en un congreso el año pasado, en esto de las redes que se van armando. Y para quienes digamos, no son estudiantes de este seminario, contarles, digamos, brevemente que esta es una cátedra que surge en el 2014 con la intención de discutir sobre los temas urbanos desde un lugar de un conocimiento situado de las problemáticas, digamos, regionales que estaban atravesando en la ciudad de Rosario y su región, y a la vez pensar en instancias de coproducción o de colaboración con los territorios, con los barrios populares, con los distintos sujetos y saberes de esos territorios. Esa es como la impronta de este espacio. Contarles también que hace más o menos 3 años, con varias de las compañeras que nos acompañan acá, voy a mencionar al grupo de Ascriptas porque somos también este colectivo, digamos, feminista que va creciendo: Victoria, Magalí, Luciana, Eva, Camila, y bueno, también se sumó José este año, ahí lo vamos a sumar al equipo, a la equipa. Bueno, venimos formándonos en el tema del urbanismo feminista porque, bueno, obviamente estábamos también muy entusiasmadas con esta mirada renovada que empezó a surgir sobre los estudios urbanos, de la mano también de la fuerza del movimiento feminista que tiene, que tuvo y que tiene en los últimos años. Y bueno, fue así como que empezó a darse una serie de cuestiones. Una de ellas es que presentamos un proyecto de extensión con colegas de la Facultad de Arquitectura y con una organización social territorial que se llama Digna Barria, y desde la cual después, si quieren, le podemos contar, estamos llevando adelante varias iniciativas. Y otra de las cosas que queríamos contarles es que empezamos un lento camino de la transversalización de la perspectiva de género en nuestro programa y en nuestra propuesta pedagógica. Un proceso muy interesante que nos trajo un montón de sorpresas, desde reconocer que no teníamos casi autoras mujeres dentro del programa, hasta poder incluir a autoras latinoamericanas y referenciarlos y conocerlas algunas de manera personal. Y también implicó revisar muchas de las propuestas pedagógicas, de las metodologías, para en cada una de ellas empezar a preguntarnos específicamente quiénes eran las mujeres, dónde estaban, qué estaban haciendo, cuál era el rol de las mujeres en los procesos de transformación urbana, pero también de resistencias, de conflictos. Como decía Patricia, que el tema del conflicto urbano es como un poco el eje que atraviesa la propuesta del seminario. Bueno, gracias a eso es que se abrió esta caja de Pandora de empezar a formar una red con distintas investigadoras en distintos proyectos, y bueno, acá estamos y aprendiendo.
En esta oportunidad, la idea de esta clase abierta también era, bueno, tomarnos primero unos minutitos, antes, bueno, de darle la palabra a Paula, que es nuestra invitada, para plantear algunas de estas ideas como centrales del urbanismo feminista y estemos todos más o menos en la misma sintonía, digamos, de cuestiones. Bueno, y luego, digamos, sobre el final vamos a dejar un espacio para hacer preguntas, para el debate, bueno, pueden levantar la mano pues, con la manito que figura ahí en el centro de la pantalla en el Meet, o hacer las preguntas por comentario. Voy a brevemente compartir. A ver. ¿Se ve bien ahí? Ahí se está compartiendo, Ju. Ok. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Entonces, como un punto de partida para pensar en qué nos propone el urbanismo feminista, partimos de la premisa de que ninguna configuración urbana es neutral. Esto es pensar que los espacios urbanos y sus diseños fueron pensados para algún tipo de sujeto. Detrás de las decisiones que se toman sobre el espacio urbano hay una idea de destinatario. En el caso de lo que fue el modelo de la planificación urbana tradicional, funcionalista, homogénea, que, bueno, vimos con los estudiantes en las primeras unidades, este sujeto claramente, digamos, es un varón blanco, de mediana edad, heterosexual y que, bueno, trabaja y consume en la ciudad y se desplaza en automóvil. Podríamos decirlo, caracterizarlo con esas características, digamos. Y esto es así por varias cuestiones, digamos. Por un lado, porque quienes tomaban las decisiones en estos espacios de poder, digamos, de la gestión urbana eran estos mismos sujetos, y también, digamos, por la interrelación de un montón de paradigmas hegemónicos, digamos, que rigen sobre nuestras vidas, nuestros espacios y nuestros cuerpos, como lo es el capitalismo y la división sexual del trabajo, que establece que los hombres se dedican a las tareas reproductivas en el espacio público, que es el espacio de lo político, y las mujeres, se reserva el lugar de las mujeres y otras identidades disidentes, otros colectivos sexogenéricos, al lugar de lo doméstico, de lo privado, y a cargo de las tareas reproductivas. Tareas que, como sabemos, son tareas no remuneradas. Entonces, todo esto produce, digamos, una omisión de género en la planificación urbana, pero no solo en la planificación urbana, que de alguna manera es lo que quiere revertir o poner en discusión el urbanismo feminista. ¿Cómo? A través de una cuestión básica que es la perspectiva de género, como corriente teórica política que viene como a visibilizar, a criticar y a denunciar el estado de cosas, digamos, que propone esta sociedad patriarcal, y manifestar que, digamos, que las relaciones de género son relaciones de poder, y son relaciones de poder desiguales en detrimento de las mujeres y otras minorías, y es sobre la base de eso que hay que empezar a construir y a pensar en otro tipo de ciudad, de espacios, de trayectorias. A esta perspectiva de género se le suma, bueno, en los últimos años, digamos, y también de la mano, obviamente, del movimiento feminista, la perspectiva interseccional. Esto es, el reconocimiento que, más allá, o partiendo incluso de la desigualdad de género existente, hay otro tipo de violencias, de exclusiones y de desigualdades que se suman o se entrecruzan o se interseccionan, generando distintas condiciones y situaciones de diversos colectivos donde estas desigualdades se acrecientan. Tales así características que tienen que ver con la raza o el carácter migratorio, la edad, también, bueno, el sexo, la clase social. Siempre se puede partir, digamos, de un ejemplo así bastante simple de que nos pongamos a pensar que no es lo mismo una mujer de clase media, universitaria, que vive en una gran ciudad, con una mujer que a lo mejor vive en la periferia de esa ciudad, en un asentamiento, que es de origen indígena, migrante, que tiene a cargo muchos hijos. O sea, esa diferencia nosotros las consideramos como un punto de partida para un conocimiento situado y para una formulación situada de propuestas, de políticas y de transformaciones. No las podemos, digamos, soslayar. En relación a eso, esta mirada situada nos dice que en las ciudades de Latinoamérica la mayoría de las personas
que viven en estas periferias son mujeres, son pobres y son responsables de estas tareas de cuidado, en lo que se conoce como la feminización de la pobreza, ¿no? Y respecto de esto acá, como la charla se llama Género y Movilidad de Cuidados, plantear esta idea de que los cuidados, para el movimiento feminista propone poner en centro de cuestión y debatir el tema de los cuidados y la organización social de los mismos, que consideramos que es injusta, pensarla, digamos, desde otro lugar, reivindicar, digamos, que es una cuestión también que el Estado tiene que hacerse cargo de esta distribución de los cuidados, y volviendo al tema del conocimiento situado, también reconocer que los cuidados no son los mismos en distintos sectores o en clases sociales, y que estas tareas de cuidados en los territorios populares asumen un carácter comunitario, desde la organización popular. Con lo cual, hay muchas mujeres que tienen hasta doble o triple jornada laboral, es decir, lo que también nos dice nuestra compañera y referente Ana Falú, lo que menos disponemos las mujeres es de tiempo, ya que a las tareas productivas se suman las tareas reproductivas y en los casos de las organizaciones populares, como vimos en pandemia, las tareas comunitarias y comunitarias de cuidado. Bueno, para no hacerla tan larga, pero bueno, como desde el lugar más desde la acción, nosotros pensamos cuáles son las posibilidades de crear estas ciudades más justas y diversas para todas las personas. Por un lado, denunciando y visibilizando estas desigualdades, no naturalizándolas y en cada instancia aprovechando para discutir y para proponer, digamos, una visión de estas condiciones. Por otro lado, también reconocer que somos un colectivo diverso, con distintas trayectorias, distintas necesidades, distintas formas de circular y usar los espacios, distintos deseos también y necesidades. Y bueno, esa es como partir de esa premisa. Y luego hay una cosa súper importante para nosotros, es que el urbanismo feminista prioriza la vida cotidiana y la proximidad, la cercanía. Se habla de esto, de un urbanismo de la vida cotidiana, donde lo que importa es resolver el día a día, que las actividades, por esta cuestión de la demanda de los cuidados, los distintos equipamientos nos queden cerca, sean accesibles, sean barrios seguros, contemos con los distintos servicios que necesitamos. Y, en definitiva, garantizar el derecho a la ciudad. El feminismo piensa en ciudades inclusivas, o sea, en ciudades con espacios para todos, para estos diferentes trayectos, intereses, saberes y valores. Una ciudad que sea para todas las personas. Para finalizar, como también la omisión de género también se da en el campo de los estudios urbanos, un poco compartirles a ustedes, algunos los conocen más o menos, el reconocimiento que hacemos nosotras de nuestras madres, le decimos del pensamiento de los estudios urbanos. Son autoras que para nosotros son referentes. Queremos compartirles y después también les vamos a compartir la carpeta que armamos con un montón de materiales y distintos recursos sobre el tema. Jane Jacobs, que es como la pionera del urbanismo de género, de la mirada de género sobre la ciudad, y es una de las primeras autoras que va a plantear esta idea de la proximidad, que ahora está tan de moda, en la ciudad de los 15 minutos, y justamente lo que se discute ahora en la pandemia, la posibilidad de tener, digamos, la vida resuelta en la cercanía. Su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades es algo que, es un libro que para los que, no sé, no lo leyeron o no leyeron nada sobre urbanismo, es como es un regalo de la vida, digamos, porque uno se siente como totalmente identificada con lo que plantea ella, y eso fue en los años 60, así que bueno, la recomendamos, de Doreen Massey, que bueno, es otra de las autoras referentes del campo, y es una de las también primeras que plantean la relación entre espacio y género como variables que están sumamente imbrincadas y en la forma de habitar y de recorrer y de apropiarse de los espacios urbanos están ahí. Bueno, Ana Falú, nuestra compañera, que es una referente en América Latina del derecho a la ciudad de las mujeres y ha estado participando en un montón de iniciativas y programas como lo fue Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. Zaida Musi, el colectivo Punsix, que son de Barcelona. Zaida es argentina, es arquitecta, pero bueno, hace muchos años que vive en Barcelona.
Con el COLEC también empezamos a trabajar juntos en el proyecto de extensión Digna Barria. Es una cooperativa de arquitectas y sociólogas que trabajan en urbanismo feminista desde lugares, digamos, desde la inserción en políticas públicas o en proyectos sociales. Y lo importante es que plantean esto, la importancia de la valoración de la experiencia y la voz de las mujeres, sosteniendo una planificación participativa donde las mujeres decidan sobre sus espacios, la vida cotidiana, y tener en cuenta, digamos, ese vínculo que hay entre las distintas escalas territoriales del barrio, la ciudad, el territorio. Bueno, Laura Sarmiento, que es una amiga con la cual empezamos también a formar red, y es una arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba, y con ella estamos como discutiendo esta idea de que nos referencia más a hablar de la gestión feminista del hábitat y no tanto del urbanismo, porque el urbanismo sigue siendo una disciplina con sus límites y un recorte de la realidad, y bueno, nosotros queremos ver estos temas en sus múltiples multidimensionalidades y vínculos desde una mirada situada y militante. Y bueno, finalmente, y para darle lugar a Paula, que la conocimos el año pasado en un congreso de conflictos urbanos, y de ahí quedamos en contacto, nos pareció súper interesante su presentación, nos impactó mucho todo el trabajo de campo que tiene ella respecto del tema de la movilidad. Nos pareció re interesante esta categoría que ella plantea de movilidad de cuidados en relación a bueno, todas estas tareas y de desplazamientos para realizar tareas de cuidado. Y bueno, ella es una experta en estudios de géneros de movilidad, y nosotros no somos expertas en movilidad para nada, no veníamos trabajando el tema, pero obviamente que consideramos que es uno de los temas más sensibles en relación a las desigualdades y a las violencias que sufrimos las mujeres. Así que bueno, le damos la bienvenida, pero voy a dejar de compartir. Hola, buenos días. A ver, ay, no estoy viendo la pantalla, pero... Pero está bien, dejaste de compartir ya, ¿eh? Perfecto, buenísimo. Entonces, Paula Soto, te presento a Paula, es profesora investigadora titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, en el área de investigación, espacio y sociedad, y es docente en la licenciatura de Geografía Humana. Bueno, bienvenida, Paula. Hola, buenos días a todas, a todos y a todas. En realidad para mí es un placer compartir con ustedes. Me encantó el nombre del seminario de Provocaciones Urbanas. Creo que sin duda la mirada feminista en el análisis urbano ha sido fundamental para provocar, para cuestionar y para repensar los espacios de vida de todos, todas y todes. Y yo creo que una de las categorías que recientemente se incorpora dentro de este debate es la de la movilidad cotidiana, de la mano de un giro que hay dentro de la sociología, que es el giro de la movilidad, y que yo creo que ha resituado la importancia de las perspectivas feministas en el análisis de la movilidad. Voy a presentar algunas cosas, ya las dijo Julieta en una breve introducción que quería hacer, así que me las voy a pasar más rápido y después entramos para ver cómo es que la movilidad ha tenido lugar dentro del debate urbano. Y quiero saber si estoy presentando completo o todavía no. No, todavía no. Ah, ahora sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que les ayude a reflexionar. Yo creo que, aunque no lo piensen, ya la cuestión de la movilidad está en la reflexión que ustedes hacen. Yo creo que es necesario como visibilizarla un poco más, pero es muy difícil que pensemos las prácticas urbanas sin necesariamente la mirada de la movilidad. Siempre estamos en movimiento, muchas de estas prácticas cotidianas son en movimiento, pero no necesariamente ponemos la atención en los significados y en la importancia que tiene este movimiento dentro de la producción de la ciudad. Yo propongo un itinerario de la presentación donde al principio voy a plantearles cuál es la diferencia que desde mi perspectiva crea el género cuando hacemos análisis urbano y análisis de la movilidad.
En segundo lugar, quiero problematizar las cuestiones de género y movilidad a partir de 3 problemáticas. Una, lo que se ha venido a denominar como los patrones de desplazamiento. En segundo lugar, la violencia sexual en el transporte público. Y en tercer lugar, la cuestión de la movilidad del cuidado, que es un concepto de una arquitecta española que se llama Inés Sánchez de Madariaga, que ha ayudado a iluminar sobre todo esta relación entre la movilidad, los cuidados y el género, y plantear algunos desafíos en este contexto. Yo diría que, como ya lo dijo Julieta, hay varias cosas que desde una perspectiva más teórica, el pensamiento feminista y los pensamientos feministas plantean a la hora de pensar el espacio y el transporte. Julieta decía, el espacio no es neutral, sin embargo, está pensado para un sujeto que lo usa. Yo diría que además de que el espacio no es neutral, el espacio es fundamental en la producción y en la reproducción de las injusticias espaciales. Por lo tanto, el espacio tiene un papel fundamental si pensamos en los procesos de sexismo, de xenofobia, pero también de explotación, de segregación urbana. Por lo tanto, el espacio es fundamental en la producción y en la reproducción de esas problemáticas. Y dentro de eso también podríamos decir que el transporte que se ha considerado de acceso universal, en realidad ha tenido como un sujeto normativo a partir del cual se piensa el transporte. Y vamos a ver un poco más adelante por qué podríamos pensar en este sujeto que no es neutral. En segundo lugar, yo creo que también la invisibilidad de las mujeres como un paradigma para entender la planificación urbana y del transporte ha ayudado a mostrar que no solo los barrios, los espacios públicos de recreación se crean no atendiendo a las necesidades de las mujeres, sino que también el transporte no considera a las mujeres como viajeras y a las mujeres con necesidades específicas durante el viaje, porque el viaje es diferencial dependiendo de si somos hombres, mujeres, pero también de acuerdo a otras categorías de diferenciación, como puede ser la edad, la clase social, la etnicidad, etc. En tercer lugar, creo que el análisis de género permite pensar las dicotomías geográficas a través de las cuales se ha pensado fundamentalmente el espacio urbano, las dicotomías entre lo público y lo privado, que ha sido una de las más fundamentales para estructurar un orden social y un orden espacial que diferencia tareas, que diferencia prácticas, que diferencia responsabilidades, que diferencia espacios y lugares dentro de la ciudad, pero también hay otras como productivo-reproductivo, como lo abierto y lo cerrado, y una de las que menos se ha tomado en consideración son las dicotomías que asocian a la idea de lo móvil y lo inmóvil, asociado a lo femenino y lo masculino. Una metáfora fundamental asociada a esta idea de lo móvil y lo inmóvil viene de los registros más biologicistas que sostienen que, por ejemplo, el espermio es el móvil y el óvulo es el inmóvil. Y desde ahí se ha construido una serie de referentes sociales y culturales que asocian la idea de la feminidad a lo inmóvil, a la casa, a lo reproductivo, mientras la masculinidad se construye fundamentalmente desde la idea de la movilidad, de lo público, de lo productivo, etc. En cuarto lugar, sin duda, la categoría de división sexual del trabajo es fundamental porque no implica solamente roles y tareas, sino que una serie de sesgos que a la hora de pensar en términos de diseño, de planificación urbana, implica validar y sobre todo como legitimar ciertos movimientos como los realmente urbanos o los realmente importantes a la hora de pensar en términos de movilidad. Un quinto elemento que genera o que permite el pensamiento feminista a la hora de replantear el análisis urbano es que los entramados de poder cruzan las diferentes escalas espaciales. Y yo creo que es importante que cuando pensamos en las relaciones de poder, la categoría del poder ha vinculado a los procesos urbanos, lo que ha hecho es que surjan escalas espaciales que habían estado de alguna forma invisibilizadas dentro del debate geográfico. Yo
me posiciono fundamentalmente desde las geografías feministas, como un proyecto académico, como un saber diferenciado que se ha ido construyendo dentro de la geografía, que ha cuestionado todas estas premisas universales y esencialistas sobre las cuales la disciplina geográfica se ha construido. Y en ese sentido, dentro de la geografía ha sido fundamental el concepto de escala, precisamente para cuestionar que ha habido escalas que no se consideran relevantes a la hora de hacer análisis urbano, porque se piensa que casi son, o sea, no tienen importancia, por lo tanto no existen y por lo tanto no se estudian. Dentro de esas escalas, sin duda las más importantes y las más transformadoras dentro del análisis de la geografía feminista han sido el cuerpo y la casa. El cuerpo, por una parte, en términos de considerar que el cuerpo ocupa un espacio, pero al mismo tiempo es un espacio en sí mismo. El cuerpo es un lugar en la medida que las relaciones de género, las relaciones de clase, también las relaciones étnicas, son practicadas en determinadas prácticas corporales. Y por lo tanto, comprender el cuerpo como un espacio geográfico, lo que ha hecho a la hora de repensar el análisis urbano es pensar de manera mucho más relacional y sobre todo más interescalar los procesos urbanos. De hecho, algunas geógrafas han sostenido que el cuerpo no es solo una escala, sino que es la escala donde todas las escalas se encuentran, donde está la casa, la calle, el barrio, la ciudad, la nación, pero también los espacios globales. Es decir, todo convergen de alguna forma en esta escala espacial que es la corporalidad. Y por lo tanto, se intenta o se ha intentado mostrar cómo ese cuerpo es un espacio y está anclado a todas las otras escalas geográficas. Algunas teorizaciones más recientes desde Latinoamérica, por ejemplo, proponen que la idea del cuerpo, la noción de cuerpo-territorio, ha permitido romper esa ontología que separa el cuerpo y el espacio, e incluso sostienen que el cuerpo es el territorio. Todo lo que ocurre en el territorio repercute en el cuerpo como una espacialidad fundamental. Además, creo que una crítica que ha hecho el pensamiento feminista dentro del análisis urbano es que se ha cuestionado fundamentalmente lo que decía Julieta de los supuestos del urbanismo moderno, de la división de espacios dentro de la ciudad, los espacios para vivir, para trabajar, para consumir, para recrearse, porque esto tiene efectos diferenciales en la vida de las mujeres que implican dobles y triples desplazamientos muchas veces para poder dar respuesta a las necesidades que se dan tanto a nivel del espacio privado, doméstico, la casa, y lo que ocurre en la calle, en el espacio público, etc. Pero yo creo que además lo que ha hecho este pensamiento feminista es cuestionar cómo los patrones masculinos se universalizan. Esto es súper vital cuando pensamos en el transporte y la movilidad, porque se piensa que la movilidad cotidiana corresponde fundamentalmente a viajes pendulares casa-trabajo. De hecho, las encuestas de origen-destino, por ejemplo, lo que hacen es medir, teniendo ese sesgo, son los viajes pendulares casa-trabajo lo que nos interesa medir, porque la lógica del transporte fundamentalmente tiene que ver con la eficiencia, con la reducción de los tiempos, y ese conocimiento permite de alguna forma reducir los tiempos de viaje para esos viajes que se consideran como universales, que son el trabajo y la casa, cuando en realidad hay una serie de múltiples viajes que ocurren entre esos viajes y que son fundamentalmente tareas de las mujeres. ¿Por qué reflexionar sobre el transporte y la movilidad? Y aquí creo que es importante ubicar las discusiones en América Latina. Hace un ratito Julieta decía, todos estos modelos de la ciudad de los 15 minutos, estos modelos que se traen a América Latina o que se intentan implantar en América Latina sin considerar las condiciones en las cuales las ciudades, el desarrollo urbano se da, la verdad es que solo tienen un camino, un desenlace, que es el total fracaso, porque las condiciones de las ciudades en América Latina son completamente distintas a las ciudades francesas o a París, particularmente a París, que es donde surge, por ejemplo, esta idea de la ciudad eficiente de los 15 minutos.
para capitales, para ciudades tan grandes, tan congestionadas, con tantos problemas de movilidad, muchas veces la ciudad de 15 minutos no necesariamente sería una respuesta. Yo quiero aquí fundamentalmente establecer una diferencia, porque también creo que mucho del debate en el cual el pensamiento feminista se ha involucrado para entender los problemas de movilidad, distinguen, y es fundamental hacerlo, entre el transporte y la movilidad. Lo que ha ocurrido es que muchas veces en el discurso, incluso de las políticas públicas de transporte y de movilidad, se ha sustituido la idea de movilidad por sobre el transporte. De hecho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Transporte hace unos años cambió de ley y ahora se denomina Secretaría de Movilidad. Sin embargo, la agenda no ha cambiado, sigue siendo una agenda centrada en el transporte. ¿Cuáles son las diferencias que nos ayudarían a entender esta separación entre el transporte y la movilidad? En primer lugar, que el transporte sobre todo hace referencia a aspectos técnicos que tienen que ver con los desarrollos de las infraestructuras, con el mejoramiento de los modos de transporte, sobre todo con la disminución de los viajes, de los tiempos de viaje. Pareciera ser que la agenda del transporte es la disminución de los tiempos de viaje, romper con la noción clásica del viaje, con la idea de tiempo muerto. De hecho, para el transporte, lo que ocurre durante el viaje, y sobre todo desde una perspectiva muy de la ingeniería del transporte, la noción de viaje es la noción de tiempo muerto. Por eso es necesario disminuir los tiempos, hacerlos más eficientes, porque lo que ocurre durante un viaje es nada, es un tiempo muerto. Y por otra parte, el transporte lo que instala es una lógica en la noción de los desplazamientos. Los desplazamientos tienen que ver con los modos de transporte. Caminar, andar en bicicleta, el metro, las autobuses, micro, sistemas de RTP, todos los sistemas o los modos hacen relación con los desplazamientos de las personas. Y por lo tanto el transporte se ha centrado fundamentalmente en discursos muy técnicos, que lo que hacen es cerrar el debate, sobre todo al conocimiento experto. Ese conocimiento experto que viene de la mano fundamentalmente de la ingeniería en transporte, que viene de la mano de urbanistas, pero que lo que hace es cerrar la idea de lo experto a la noción de transporte. Y por lo tanto, el debate del transporte se centra en eficiencia, velocidad, aceleración de flujo, disminución de congestión, como los grandes temas. La movilidad, a diferencia del transporte, lo que ha hecho más bien es pensar en la dimensión política del movimiento. Eso significa que movernos por la ciudad tiene impactos en nuestra vida cotidiana, tiene impactos en la calidad de vida, tiene impactos en los propios movimientos que desarrollamos, pero también en las representaciones que hacemos de esos movimientos y sobre todo en las prácticas cotidianas de movilidad. Desde esta lógica, la movilidad involucra más que los tipos o los modos de transporte, implica pensar el viaje desde antes de que ocurra el viaje, durante lo que ocurre el viaje y el impacto que tiene después de un viaje cotidiano. Por lo tanto, va más allá de la segmentación de los espacios en los cuales opera la planificación, y la movilidad, de acuerdo a la lógica del paradigma de las movilidades, que es un conjunto de teorías que empieza a cuestionar la noción del transporte a partir del año 2000, con autores como John Hurry, como Mimi Scheller, como Tim Creswell, que cuestionan que en realidad la movilidad, más que un desplazamiento cuya lógica está asociada al modo de transporte, la movilidad tiene que ver con una práctica social, con una práctica cultural, y con experiencias que generan trayectorias, que tienen consecuencias y que impactan dentro de la vida cotidiana de las personas. La movilidad, por lo tanto, tiene que ver con la experiencia, con los significados del movimiento, amplía el debate, no se queda encerrado solo en los círculos técnicos específicos, sino que amplía el debate hacia la ciudadanía. Quienes son los expertos son los ciudadanos y las ciudadanas, quienes son los expertos son quienes viajan, quienes andan diariamente 3 horas en distintos modos de transporte, tienen la idea de la intermodalidad y por lo tanto pueden hablar con mucha más propiedad
que un experto que está pensando en la eficacia y la velocidad en relación a estos movimientos por la ciudad. Por lo tanto, los grandes temas de la agenda de movilidad son la calidad de vida, es la justicia, son las desigualdades, la equidad de género, la relevancia del viaje en la salud mental, etc. Por lo tanto, una primera diferenciación antes de entrar a los debates feministas de la movilidad es separar y distinguir muy claramente que cuando hablamos de transporte hablamos de una serie de problemáticas y de miradas que son distintas a las de la movilidad. Por lo tanto, me gustaría problematizar en tres grandes problemáticas, pero entendiendo que hay varias cosas más que se pueden indagar. Solamente voy a hacer referencia a estas tres. Una cosa interesante es que, al igual que la noción de transporte que se mueve hacia la de la movilidad, la agenda investigativa de feminista se ha movido precisamente en esa misma línea. Al inicio era la cuestión de las mujeres y el transporte, y sobre todo en los años 90, en los años 80, sobre todo en el discurso más anglosajón, en los 90 empieza a llegar un poco más a Latinoamérica, y hoy día ya el debate se ha instalado transitando hacia la noción del género y la movilidad. ¿Cuáles serían las diferencias? En primer lugar, que cuando hablamos de las mujeres y el transporte, generalmente nos referimos a todas esas problemáticas que tienen que ver efectivamente con los modos, que tienen que ver con ubicar patrones de desplazamiento, para hacer notar que hay diferencias en cómo las personas se mueven, pero particularmente y desde una perspectiva de género, cómo hombres y mujeres se mueven dentro de la ciudad, para hacer relevancia a que hay una serie de tareas que implican desplazamientos por la ciudad y que son fundamentalmente los cuidados, pero que no son medidos, que no son considerados y que no se ponen en la discusión porque pareciera ser que no son relevantes porque no ocupan ni una cantidad de kilómetros ni una cantidad de minutos. Por ejemplo, en la encuesta de origen-destino de la Ciudad de México, todos los viajes mayores a 10 minutos. Y también empiezan a surgir la noción, por ejemplo, de viajes encadenados, que son todos estos viajes que realizan fundamentalmente las mujeres o las personas que tienen a su cargo los cuidados, que implican que en un mismo viaje se realizan distintos propósitos, como si en el fondo se cuestiona que el único propósito y fundamental de toda la población sea moverse para ir al trabajo. Aquí también ha entrado un debate fuerte más recientemente sobre la sostenibilidad, asociando fundamentalmente a la idea de que las mujeres dependen más del transporte público y además utilizan más la caminata para ciertos propósitos, entonces haría casi inmediatamente que las formas de moverse de las mujeres serían mucho más sostenibles que la de los varones, que son fundamentalmente patrones que se centran en el uso del automóvil o de modos motorizados. Hacia el género y la movilidad, el acento se ha puesto fundamentalmente en la cuestión del miedo y la violencia y sus efectos en la movilidad, porque en la movilidad podemos ver claramente cómo hay una estructuración espacial y social del miedo, que lo que ha hecho fundamentalmente, en términos incluso ideológicos, construir la idea de que las mujeres le tienen más miedo al espacio público y son más víctimas en el espacio privado. Cosa que no es así. En Ciudad de México, la última encuesta de ONU Mujeres de 2019 dice que 9 de cada 10 mujeres ha vivido al menos algún episodio de violencia sexual en el transporte público. Por lo tanto, no es tan irracional ni es tan paradójico el temor que tienen las mujeres en el espacio público. Lo interesante ahí es que el miedo va teniendo efectos directos dentro de la movilidad e incluso se imbrican con la movilidad, de manera que va produciendo lo que se ha denominado como la movilidad restringida. Otro tema que es más del género y la movilidad es la cuestión de la relación entre la inmovilidad y la movilidad. No podemos pensar la movilidad sin esos momentos de fricción, esos momentos de tensión, esos momentos de inmovilidad. De hecho, el argumento fundamental desde una lógica de la movilidad es que para que alguien se mueva, alguien se inmoviliza. Para que
un hombre salga a trabajar o una mujer salga a trabajar, alguien tiene que inmovilizarse para quedarse en ese hogar realizando fundamentalmente las tareas de cuidado, por ejemplo. Y en ese sentido, quienes más se inmovilizan para la movilidad familiar son fundamentalmente las mujeres. En tercer lugar, otra cuestión importante es que cuando pensamos en las cuestiones de movilidad, es necesario pensar en las nociones del cuerpo, de la subjetividad, de la identidad y sobre todo de la agencia, cómo las mujeres van construyendo procesos de agencia o de capital espacial y agencia en la movilidad que puede ir resolviendo de alguna forma o negociando con estas dificultades, obstáculos a la accesibilidad que tienen las mujeres a la movilidad. Y fundamentalmente desde el género y la movilidad, recientemente ya la cuestión de la reproducción social y los cuidados se ha instalado con fuerza para esta agenda más de la movilidad. Respecto de los patrones de desplazamiento, yo creo que aquí haya habido un conocimiento mucho más extendido, sobre todo que no ha venido necesariamente de las universidades, que viene sobre todo de las organizaciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una iniciativa interesante que se llama Transport Gender Lab, el Banco Andino de Desarrollo, la CAF, que ha desarrollado cosas interesantes. Hace un par de semanas o una semana atrás se lanzó el Manual de Movilidad Cotidiana y Perspectiva de Género de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo precisamente el Colectivo.6, y lo que ha mostrado fundamentalmente todo este saber acumulado, del cual Latinoamérica no ha estado ajeno, pero ha sido un poco más rezagado el conocimiento, es que hay procesos diferenciales a la hora de pensar en el desplazamiento, es decir, en la lógica de cómo las mujeres se mueven en relación a los modos. Las mujeres desarrollarían trayectos más numerosos y complejos, los hombres son trayectos más escasos, más simples, más repetitivos. Los movimientos del hombre estarían más bien relacionados con las necesidades del trabajo productivo y la recreación, en el caso de las mujeres, el trabajo reproductivo. Y por lo tanto empiezan a aparecer una serie de visualizaciones de lo que implica el uso de la ciudad a partir de estas nociones del patrón o los patrones de desplazamiento. Dentro de los patrones de desplazamiento se ha considerado las distancias de los viajes, la diferencia en la distancia de los viajes, los tiempos. Un mismo viaje para una mujer puede realizarse a velocidades significativamente más lentas que la de los hombres, porque las mujeres realizan viajes con niños y con paquetes, por ejemplo. El hecho de que estén las funciones más vinculadas a los cuidados dentro de la ciudad, más dispersas de la ciudad, hace que hagan más trayectos más cortos y por lo tanto más dispersos. Esto ha mostrado que la noción de patrón sirve para establecer estas diferenciaciones. Solo un par de ejemplos de cómo se utiliza, por qué el desplazamiento está asociado a los modos, porque podemos ver en distintas ciudades latinoamericanas cómo el uso del automóvil, de la motocicleta, por ejemplo, es diferencial en la relación mujeres y hombres. En Santiago, por ejemplo, el 3.7% de las mujeres utiliza el automóvil y la motocicleta contra el 13% de los hombres. Si pensamos en la movilización a pie, en el caso de Bogotá, el 51% de los viajes de las mujeres se realizan a pie, mientras el 39% de los hombres, un patrón que se repite en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas. El uso de la bicicleta es otro factor diferenciador fundamental, pese a que ha habido un aumento aquí en la Ciudad de México del 200% del uso de la bicicleta en las mujeres. Ese porcentaje sigue siendo muy marginal en torno al uso de la bicicleta en relación a los varones. Y el uso del transporte público, que sigue siendo también otro marcador diferenciador que se va cortando en algunas ciudades, pero que lo que muestra es que las mujeres tienen una mayor dependencia del transporte público en relación a los varones. Hay otra problemática que es la que, desde mi perspectiva, tiene que ver más con una agenda de género y de movilidad, porque en el fondo, cuando hablamos del miedo o cuando hablamos de la violencia sexual o el miedo a la violencia sexual en el transporte público, estamos hablando de uno de los problemas que mayor incidencia tiene en la movilidad de las mujeres cotidianas. Me parece que es importante y es un tema clave cuando hablamos de movilidad.
De hecho, yo diría que el miedo es una categoría de análisis y así la hemos utilizado. En nuestro caso, como universidad, hemos sido responsables también del programa Ciudades y Espacios Seguros para las mujeres de ONU Mujeres en 2 ciudades mexicanas, Puebla y Guadalajara, y ha sido fundamental la noción del miedo como una categoría porque nos ayuda a ver sobre todo la noción de restricción, la noción de obstáculo a la hora de pensar las movilidades. Eh, Muchas de las mujeres adaptan más bien su comportamiento a los itinerarios que tienen durante el día. Restringen, por ejemplo, viajes, utilizan servicios privados dependiendo de la hora y del lugar donde hay que ir, es decir, las mujeres gastan más por el transporte en términos económicos, pero también en términos temporales. Muchas veces un viaje que significa irse en metro, porque se puede evaluar en algún momento como más seguro, significa doble o el triple del tiempo en relación a un auto particular, como puede ser un servicio de taxi de aplicación, puede significar que además gaste más tiempo en un mismo viaje. Por lo tanto, la inseguridad de las mujeres es diferente a la inseguridad de los varones a la hora de pensar en el transporte y la movilidad, porque se diferencia en su extensión. La violencia sexual es una problemática extendida en muchas ciudades de Latinoamérica, pero también en la naturaleza de esa problemática, y ahí podríamos decir que hay una socialización espacial de los niños, de las niñas, de las niñas, que desde pequeños va construyendo la noción del espacio público como un espacio peligroso para las mujeres. Las constantes como indicaciones de madres, padres sobre los hijos respecto a que hay que tener cuidado, de que a los niños, por ejemplo, se les permite más ir a los juegos o al parque de recreación o a la casa de los amigos, y a las niñas se les controla mucho más las salidas, el uso del espacio, va construyendo claramente un efecto de poder dentro del uso del espacio público. Un factor que se ha denominado, por ejemplo, por una geógrafa que se llama Linda McDowell, que es el factor de la aglomeración que ocurre en el transporte, como si fuese un elemento analítico importante. También lo hemos analizado, pero yo creo que hay que ponerlo más en cuestión. Yo creo que la simple aglomeración no implica necesariamente mayor agresión o mayor violencia, sino que más bien es un sistema de orden social que hace que las mujeres en el espacio público pareciera ser que son cuerpos que están fuera de lugar. Por lo tanto, es importante que cuando pensamos en este abordaje del miedo y de la inseguridad o de la violencia sexual asociado a los espacios de movilidad, es importante entender cómo esas emociones se filtran en el espacio, van limitando los límites del propio cuerpo de las mujeres y van construyendo un paisaje cotidiano cada día más asociado a una geografía emocional del miedo que va rompiendo muchas veces las prácticas cotidianas de las mujeres. Ciudad de México además ha sido fundamental y es un referente por la adopción de medidas como la separación de los vagones en el metro, que en realidad se comienza a realizar a los 2 años de la construcción de la primera línea del metro, es decir, por los años 70, y que a partir del año 97 empieza a formar parte de un programa gubernamental de la Ciudad de México que se llamaba Viajemos Seguras en el transporte público, a través del cual se designan en la mayor parte de las líneas del metro los 2 primeros vagones como uso exclusivo de mujeres y niños y personas con alguna discapacidad, al principio se hacía por horarios, habían 3 horarios durante el día y hoy día se ha ido extendiendo hacia la mayor parte de las líneas del metro, pero también a todos los horarios de uso del transporte público. Lo que en efecto tiene el miedo y su relación con la movilidad es la construcción de un modelo de movilidad que se denomina restringido, un modelo de movilidad que tiene como lugar el cuerpo,
que corporaliza ciertas prácticas, como la idea de no ser vista, como tratar de esconder el cuerpo cuando uno va, por ejemplo, a lugares que van a estar muy aglomerados dentro del transporte, y un miedo que se va aprendiendo desde la infancia, pero que tiene como principal efecto la dificultad para moverse libre y segura por la ciudad. Y en tercer lugar, la tercera problematización que me parece importante introducir es la cuestión de los viajes de cuidado. Yo diría que aquí hay distintas formas, no voy a entrar en un debate tan profundo sobre la cuestión de los cuidados que ya bastante extensión ha tenido, que puede ser leído desde distintas disciplinas, poniendo énfasis en distintos elementos económicos, culturales. Yo diría que hay tres entradas que nos permiten comprender de mejor forma la relación entre movilidad y cuidado. Por una parte, efectivamente, cuando hablamos de las desventajas que viven las mujeres en el uso del transporte, es decir, si nos centramos en los modos, efectivamente las necesidades de las mujeres y las necesidades de los cuidados quedan absolutamente fuera del debate del transporte. Tanto en el diseño de los transportes propiamente tal, como en el uso y yo diría como en la extensión que tiene el transporte. Y solo para poner un ejemplo de cómo es importante entender esta desventaja, una puede ser el tema de los horarios de funcionamiento del transporte. Hay muchas mujeres que se emplean en el trabajo doméstico que para poder llegar, por ejemplo, en Ciudad de México, a las zonas donde trabajan, el metro no está abierto a esa hora. Por lo tanto, tienen que tomar primero un transporte que les permita acercar al metro para cuando ya esté abierto, y luego tomar el metro y luego seguir en su encadenamiento de viajes. Eso significa que las necesidades de las mujeres no son consideradas. Otro ejemplo que es bien importante dentro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en el metro, por ejemplo, en el sistema de transporte colectivo metro, no se puede andar con carriolas, es decir, con cochecitos de bebé. Uno no puede subir al metro con coches. Eso significa que o sales con tu hijo utilizando otros tipos de artefactos para poder llevarlo, o en realidad los niños tienen una experiencia mucho más tardía del uso del metro para poder incorporarla dentro de su vida cotidiana. Por lo tanto, hay una primera entrada que ayuda a entender la movilidad, el género y los cuidados, que tiene que ver con las desventajas que las mujeres viven en relación al uso del transporte, y esto tiene que ver fundamentalmente con la noción de los patrones, cómo los patrones diferenciales no son considerados a la hora de diseñar y planificar el sistema de transporte. En segundo lugar, y este es el concepto que yo creo que ha sido más renovador dentro del debate de la movilidad, partiendo del hecho de que el trabajo de cuidados no es un trabajo que solo se realiza en el espacio privado, que no solo tiene como escenario la casa, sino que muchas de las tareas del cuidado implican trayectos, implican itinerarios, implican salidas, como por ejemplo ir a los centros de salud, ir a los hospitales, sacar a los niños a lugares recreativos, a las niñas, a los niños, ir a parques de recreación, a centros administrativos para realizar una serie de trámites. Estos distintos servicios que están de manera diversificada dentro de la ciudad implican desplazamientos específicos. Estos desplazamientos específicos, la arquitecta española Inés Sánchez de Madariaga le denomina movilidad del cuidado. ¿Por qué este concepto ha sido fundamental? Porque lo que ha permitido es que se cuantifique qué importancia tienen estos viajes del cuidado en relación a los otros viajes que pensamos que son universales, como el viaje del trabajo a la casa, o de la casa al trabajo, perdón, o de la casa a el estudio, que pareciera ser los dos principales propósitos de viaje de la mayor parte de las personas. La noción de movilidad del cuidado es una categoría paraguas que lo que hace es sumar
de alguna forma estos pequeños porcentajes que pueden representar llevar a los niños a la escuela, que pueden representar llevar a una persona dependiente al hospital, que puede representar llevar a los niños a lugares recreativos, y construirla como una categoría analítica fundamental. Eso ha sido una de las aportaciones más rupturistas a las nociones de movilidad, género y cuidados, pero me gustaría que pensemos si efectivamente cuando hablamos de movilidad y cuidado y bajo esta diferenciación del transporte y de la movilidad, en realidad estos viajes pueden ser considerados movilidad y cuidado, o en realidad no estaríamos más bien refiriendo a viajes con propósitos de cuidado. Y en tercer lugar, más de la línea de la movilidad del cuidado, es decir, de aquellas prácticas, de aquellas experiencias que tienen significado para las personas, una línea de debate ha sido fuertemente pensar la noción de la interdependencia como parte de las movilidades. ¿Por qué? Porque las movilidades de las mujeres rompen con la idea racional y volitiva de que las personas deciden cómo desplazarse. En el caso de las mujeres, muchas de esas decisiones de desplazamiento dependen de otros. Dependen de si hay niños, depende de los horarios del niño, de las escuelas, de la recreación, etc. Y dependen muchas veces de las decisiones de otros. Por lo tanto, la noción de movilidad del cuidado estaría haciendo referencia a una serie de movilidades que se empiezan a visibilizar, como lo decían ustedes mismas, desde una perspectiva interseccional, como es la movilidad de los niños, como es la movilidad de las personas dependientes que viven en ese hogar y que requieren de soportes tanto en términos de materialidad de los cuidados, pero también de apoyo y de acompañamiento en los viajes de cuidado. Para mostrarles un par de ejemplos, para mostrarles un par de ejemplos de cómo la idea de patrón de desplazamiento se puede utilizar para un estudio. Nosotros recientemente hicimos, precisamente inspirados en esta idea inspiradas en la idea de movilidad del cuidado, un estudio en los centros de transferencia modal, que son nodos urbanos donde se encuentran todos los transportes y donde las personas están ubicados en zonas estratégicas dentro de la ciudad, donde las personas llegan y pueden utilizar los distintos modos de transporte que hay para acceder a la ciudad central. Si clasificábamos solamente de acuerdo a las encuestas tradicionales de propósitos que distinguen entre viajes por trabajo, viajes por educación, o a lo más incorporan viajes por compras o por salud, nosotros hicimos una categorización mucho más precisa para pensar en esta idea de los viajes con propósitos de cuidado. Acompañar a una persona familiar al médico, ir de compras, realizar trámites, visitar a un familiar, cuidar a un familiar, cuidar a un niño o una niña, acompañar a la escuela a un niño o una niña, y nos fuimos dando cuenta de cómo hay modos de transporte que son utilizados para estos distintos propósitos de manera diferencial, y solo quiero que miren la atención de cómo en el centro de transferencia modal de Pantitlán, el 48% de las mujeres reconoce que utiliza el caminar, por ejemplo, para llevar a los niños a la escuela, el 27% camina para cuidar a un niño, y el 31% de las mujeres para hacer las compras camina. No así para realizar trámites, que utilizan más bien el metro, la combi o el microbús. Para visitar a los familiares que no viven necesariamente en sus barrios, utilizan el metro, la combi, el microbús, y así también para otros propósitos del cuidado. Una cuestión también interesante de este ejercicio investigativo que hicimos es que efectivamente si uno toma sus viajes separadamente, la representación es muy baja. Por ejemplo, para visitar a un familiar, dependiendo de los 3 centros de transferencia modal que estudiamos, pueden representar el 5%, el 4.6%, el 3.1%, pero si uno lo suma, que es lo interesante, porque uno no distingue cuando hace una encuesta de origen-destino, usted va a trabajar a una empresa, a una fábrica, a un taller, utilizamos la categoría. Igualmente, si utilizamos la categoría de viajes del cuidado, lo que encontramos es que en los 3 centros de transferencia modal, el segundo propósito de viaje es el de viajes de cuidado, y desplaza a los estudios hacia un tercer lugar. Por lo tanto, trabajar
el propósito de trabajar y el propósito de viajes de cuidado pasa a ser el segundo en términos de prioridad. Pero para eso también es importante entender que los viajes de cuidado nos dan una cifra, nos dan un dato relevante de la realidad que podría ayudar a repensar efectivamente la planificación del transporte. Pero hay otros datos que no se obtienen de manera cuantitativa, sino que se obtienen a través de metodologías más cualitativas. Y aquí me interesa retomar una crítica que hacen las teóricas y los teóricos de la movilidad a las ciencias sociales. Lo que ellos dicen y lo que ellas dicen es que las ciencias sociales son fijas y han sido muy fijas. Sus objetos se han construido desde una perspectiva fija. Por lo tanto, utilizar encuestas, utilizar entrevistas fijas para entender los procesos de movilidad tiene un problema epistemológico incluso fundamental. Y en la medida que podemos generar otros tipos de metodologías para el estudio de la movilidad, que sean metodologías en movimiento, etnografías móviles, las técnicas del sombreo, etcétera, vamos a poder entender mejor los procesos de movilidad. Y ahí solo les cuento un solo ejemplo de una mujer que viene, que ocupa un centro de transferencia modal, que vive en el Estado de México, en la zona casi, en la extensión de la Ciudad de México, y que durante el viaje, que es lo que a nosotros nos interesaba ubicar, ella le da de desayunar a su hijo, utiliza otra característica de los patrones de desplazamiento que la mujer utiliza el transporte público en horarios valle, es decir, no donde hay más congestión. Efectivamente, esta mujer sale a las 9 de la mañana de su casa para entrar a su trabajo a las 11 de la mañana, por lo tanto hace una hora aproximadamente hacia su lugar de trabajo, hacia el lugar donde deja al niño en la guardería, no la deja cerca de su casa, sino cerca de su trabajo, y durante el viaje lo que ella hace fundamentalmente es darle de desayunar al niño. En ocasiones le corta las uñas, casi le hace, lo va preparando, lo peina para llegar al jardín infantil. Y ese viaje, que se considera como un tiempo muerto, la verdad es que es bastante utilizado a la hora de pensar cuando las mujeres viajan con otros. Otra característica del viaje de María es que ella viaja con una mochila que lleva las cosas del trabajo, pero además en otro viaja con la mochila del niño, que es donde le lleva las cosas que tiene que llevar al jardín infantil, y en la otra mano, otro brazo, otra mochila, y en la mano lleva al niño para caminar junto a él. Por lo tanto, es interesante cómo esos datos de lo que ocurre durante el viaje pueden dar una visión mucho más compleja de lo que realmente podríamos denominar la movilidad del cuidado, que sobrepasa solo la noción del desplazamiento del viaje y que nos ayudaría a pensar fundamentalmente en la movilidad como una práctica social, cultural, significativa dentro de la experiencia cotidiana de las personas. Yo querría cerrar con solo algunos desafíos, que son cosas que nos hemos estado planteando también como equipo de investigación. La primera es que la noción de patrón ha sido fundamental para diferenciar en términos cuantitativos los viajes. Sin embargo, si pensamos en términos de cuidado, la noción de patrón es la que hay que cuestionar. Porque uno no decide cuando un hijo, una hija, una hija se enferma y tiene que llevarla al médico. Uno no decide cuándo tiene que hacer un trámite. Hay muchos viajes por propósitos de cuidado que no necesariamente responden a la lógica del patrón y por lo tanto hay que pensar cómo integramos esto que no es previsible dentro del debate del transporte y la movilidad. Lo otro es seguir insistiendo en la diferenciación entre el transporte y la movilidad. La mayor parte de las políticas se orientan hacia el transporte, las menos se orientan hacia la movilidad. En tercer lugar, considerar la diversidad de mujeres, como ya lo decía Julieta, en términos de las categorías de interseccionalidad. No es lo mismo el viaje de una persona mayor en el transporte público, de una persona dependiente, por ejemplo, de una mujer indígena dentro de los transportes públicos. Vincular la planificación de la ciudad con la planificación del transporte, porque parece que están separados en la Ciudad de México. El gran problema es que
quienes ven la planificación del transporte no tienen casi ninguna relación con quienes ven, por ejemplo, los programas de ordenamiento territorial, el uso del suelo, por lo tanto están desvinculados. Pensar en la participación de las mujeres en el sector de transporte, que ha ayudado en varios países con iniciativas novedosas a generar mayor seguridad en los viajes, pero también a romper con uno de los sectores de la sociedad más masculinizados, como es el de el transporte. Y en último lugar, pensar también en esta noción de reflexión situada. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que pensar no en las ciudades, sino que en las ciudades que estudiamos, en las ciudades que vivimos. Y muchas veces los programas exitosos en otros lados, porque América Latina es especial para atraer modelos externos, no necesariamente pueden encajar de la mejor forma en las realidades cotidianas de nuestros países. Yo me quedaría hasta ahí, creo que me extendí un poco para seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Paula. La verdad que, bueno, primero felicitarte porque es un aplauso asombradísimas con el nivel de las investigaciones, el detalle de los datos, la combinación de todos estos datos cuantitativos y de una escala como lo es la Ciudad de México con esta reconstrucción más cualitativa de estos trayectos y desplazamientos de las mujeres. Bueno, y agradecerte por compartirlo. Y aparte, todas las aristas de la problemática de la movilidad de género creo que fueron expuestas de manera súper detallada. Así que felicitaciones y gracias. Una charla para volverla a escuchar también en detalle. Bueno, la idea de ahora era abrir el debate, hacer preguntas, aprovechar que la tenemos a Paula y que también sabemos que hay muchas personas ligadas al tema de transporte y de movilidad en la ciudad, así que bueno, abrimos el micrófono, pueden levantar la mano y abrir el micrófono o hacernos llegar alguna pregunta vía comentario. O aporte, o bueno, lo que consideren. Con toda libertad, si no están de acuerdo, por favor, que eso además nos ayudaría también a tener una visión externa de lo que estamos haciendo, con toda libertad, o preguntas o comentarios, lo que se les ocurrió mientras yo estaba exponiendo. ¿Quieren que arranque yo para romper el hielo? Dos cosas que me interesaron y que me gustó mucho, que es esta idea de movilidad de los cuidados. Me gustó desde el punto de vista del estudio, de la academia, la idea de la visión etnográfica, ¿no? Del proceso de investigación. Me pareció re interesante esto de ver que a María le pasa tal o cual cosa, con lo cual, o sea, estudiar esta idea de la movilidad de los cuidados a partir de las biografías de los usuarios. A mí me parece que, desde el punto de vista al menos de las investigaciones, me parece como de un tono muy interesante. Me pareció también interesante esto de pensar siempre, además de estudiantes y colegas, tenemos gente técnicos de la movilidad, tenemos gente de la política local. En esto me parece que está muy bueno esto de pensar la idea situada de las problemáticas y de las soluciones, ¿no? Digo, porque hay una tendencia, y creo que ahí la academia somos de alguna manera responsables de esto, que compramos así como a lo loco lo que pasa en otros lugares, nos seduce mucho lo que pasa en Europa para algunas cosas, y que la verdad que hay estudios que son muy interesantes y teorías y conceptos que obviamente hay que hacerse de ellos, pero me parece que se necesita siempre una interfaz de ubicación y de situado. O sea, me parece que la idea de reflexionar sobre esas teorías desde el punto de vista de los situados me parece que es fundamental, digamos. Bueno, de hecho nosotros, como dijo Julieta al principio en el seminario, tratamos de trabajar desde ese concepto. O sea, estas son las cosas que me interesaron, que me gustan, y una pregunta que siempre, al menos cuando uno habla de la Ciudad de México y sobre todo del tema de la movilidad y con estas cuestiones vinculadas al género, esta idea de los vagones para mujeres siempre es algo que entiendo, lo comprendo de alguna manera, pero no me termina de cerrar
o al menos no lo termino de justificar plenamente. Esta cuestión de la discriminación positiva, de alguna manera, que uno lo podría tomar, ¿no? Si podés explayarte en cuál sería la justificación o la evaluación, en definitiva, que ustedes hacen de la implantación de esa política. Dejo para que otros compañeros cuenten, o como quieras, si querés responder durante, o tenemos otras preguntas, como vos quieras. Perfecto. ¿Quieren que responda o tomamos algunas preguntas? Yo también, viene en relación también a lo que plantea Patricia, si pensar de que adecuar las políticas de movilidad para las mujeres no sería también, en cierta forma, reforzar estas prácticas de cuidado también, en cuanto a que lo sigan haciendo las mujeres. Esta pregunta. Sí. Paula, te transmito una consulta que hay en el chat, que preguntan sobre autores o bibliografías que conozcas para recomendar y profundizar, dice, sobre metodologías de análisis más dinámicas que no queden en una cuantificación fija. Vale. Bueno, si quieren, contesto un poquito eso para tampoco perderme tanto. Yo creo que efectivamente hay una cuestión metodológica fundamental. Cuando analizamos la movilidad, una de las cosas que es necesario repensar son la cuestión de cómo producimos los datos de movilidad. Si consideramos que la mayor parte de los estudios de la movilidad tienen como base las encuestas de origen-destino, encuestas de origen-destino que no están pensadas para la diversidad de personas que utilizan los modos de transporte, vamos a seguir reproduciendo una serie de sesgos que tienen los propios instrumentos. Pero también si pensamos en cómo se producen los datos, efectivamente es algo tan básico como decir, si yo estudio la movilidad, debería moverme también, debería moverme, y la mejor forma de comprender cómo las personas se mueven es moviéndome con las personas. Y en ese sentido, un gran giro ha habido dentro del debate de la movilidad, fundamentalmente sobre las técnicas, sobre cómo producimos la información. Y ahí se han retomado debates que no son tan novedosos, o sea, no son tan nuevos. Por ejemplo, la cuestión de y lo vinculo con lo de la producción de metodologías de análisis dinámica. El gran debate, por ejemplo, dentro de la antropología, a partir de las geografías, de la antropología postmoderna de James Clifford Geertz, por ejemplo, en itinerarios transculturales, fue precisamente la aportación de James Clifford fue pasar del desplazamiento al viaje, para pensar la disciplina antropológica. Y por lo tanto, eso ya ponía en un debate lo que ellos denominaban en ese momento las etnografías, ¿cómo le denominaban? Etnografías algo, se me olvidó, después me voy a acordar, pero ya le ponían un adjetivo a la etnografía. Eso se ha después retomado, sobre todo en los debates más del transporte, de la geografía en el transporte, retomando la noción de etnografías móviles, es decir, cómo producimos información no solo en lo fijo de los lugares, sino en cómo esos lugares están conectados, porque también lo que cuestionan no es solo un debate metodológico, es un debate teórico profundo, porque lo que se cuestiona es la noción de espacio. Finalmente, ¿cómo concebimos el espacio? Generalmente lo concebimos fijo. Hablamos de barrios, hablamos de casas, hablamos de espacios públicos, pero generalmente concebimos a la idea de espacio con unos límites cerrados físicamente. Y la experiencia de las personas es una experiencia móvil. De hecho, la experiencia más cotidiana del espacio doméstico es móvil, las personas que van, eso también lo hemos visto, como de ir a comprar la ama de casa, que es la representación de la inmovilidad, pero que va a la tienda, que va a la tortillería, que va al mercado, que va al tianguis, y son viajes cotidianos, que si tú los vas sumando, van
van repensando la noción, primero de que la casa es fija, como un espacio, pero además que hay una serie de tareas de cuidado que no tienen que ver solo con el espacio doméstico, sino que se articulan de manera mucho más fluida entre lo doméstico y estos espacios más públicos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para estudiar esas continuidades? ¿Cómo hacemos para estudiar esos flujos? ¿Cómo hacemos para estudiar, y ustedes citaban a Dorin Massey precisamente, a estos lugares que son cada vez más móviles, más fluidos y que se interactúan de manera escalar? Ejemplos del trabajo de movilidad aplicados a Latinoamérica, hay una, Marina dice, Paola Girón, efectivamente yo la cité en el trabajo, lo que están haciendo en la Universidad de Chile en el MOVIT, que es un proyecto de movilidad y territorio, es precisamente llevar a cabo etnografías móviles, sombreos, producir información en movimiento, porque el argumento es el mismo, es decir, las personas nos movemos por los lugares. Lo que el espacio fragmenta, divide, separa, excluye, las personas los vamos uniendo en el movimiento. Y eso es muy relevante a la hora de producir información. Hay varias cosas, si quieres después les puedo hacer una bibliografía o un drive con material para que no anden buscando una cosa mucho más orientada para entender de mejor forma la producción de los datos en movilidad, pero también estas temáticas más vinculadas al feminismo y la movilidad. Respecto a los vagones, efectivamente, Patricia, aquí pasan varias cosas que no son tan sencillas o binarias, de decir si resulta o no resulta, sí, porque el problema es que en el caso de la Ciudad de México y del metro de la ciudad, si comenzó como en los años 70, llevamos más de 30 años separando los vagones. Se integra dentro de una política gubernamental ya con capacitación a los policías, con señalética, con todo un trabajo además de discusión sobre cómo tipificar las formas de acoso en el espacio público, que ha sido, yo creo que un trabajo bien importante. Efectivamente, los vagones, yo creo que ni quienes la crearon, que fue el mismo jefe de gobierno que hoy día está en discusión por la caída de la línea 12 del metro, que fue el mismo que creó la separación, el programa de separación con la línea 12, yo creo que desde el inicio se sabe que no es la solución, que se piensa como una medida temporal, pero claro que tiene dificultades. Lo que nosotros encontramos es que cuando medimos la disminución, porque hay que entender que para qué está pensada, y está pensada para disminuir la violencia. Cuando medimos si el programa disminuía la violencia reportada por las mujeres, la violencia durante la operación del programa disminuía en 34%. Es decir, cumple un objetivo. Pero fíjate que aumentaban todos los tipos de violencia en todos los vagones. Es decir, la violencia física, los empujones, los pisotones. Y ahí fue una cosa que nosotros ni siquiera pensábamos en encontrarnos. Es decir, efectivamente, ayuda a disminuir la violencia sexual, pero al parecer está produciendo otros tipos de violencia, que pueden pasar por los canales como de distribución, de quienes llegan, pero también tiene que ver con yo diría como con generalmente los varones no están de acuerdo. No están de acuerdo porque significa para ellos ir más aglomerados, significa para ellos tener problemas de incomodidad. Entonces, lo que va generando un clima que repercute en otras formas de violencia. Otro tema que surge dentro de los vagones separados, y ahí yo les cuento que en mi caso como investigadora fue muy difícil incluso de ubicar el problema, es que en los vagones de mujeres hay mucha violencia física.
Y eso fue una cosa que uno dice, a ver, yo estoy estudiando y estoy pensando a las mujeres, entre comillas, como víctimas. Pero no es aplicable para todos los tipos de violencia. Muchas mujeres en las encuestas decían que ellas preferían ir en los vagones mixtos porque en los vagones de mujeres hay muchas agresiones. Entonces o sea, ahí estamos hablando de una complejidad de la noción de violencia, de cómo también como investigadoras tenemos o caemos en esos sesgos de pensar en la víctima y el victimario, cuando en realidad el espacio tiene un papel fundamental ahí. Es decir, los vagones separados, que son un espacio creado para que no ocurra violencia sexual, efectivamente lo cumple, pero produce otras violencias. Entonces también hay cosas bien complejas. Lo que yo creo es que el problema de los vagones es que el programa no complejiza la situación. Y yo me atrevería a decir que la mayor parte de las soluciones hoy en día para las cuestiones de violencia sexual en los espacios públicos se responde con respuestas de diseño. Es decir, aquí separamos los dos vagones, aquí un camino seguro, pero el problema es que la naturaleza del problema es otra. Hay una naturaleza política que tiene que ver con cómo se establece una valoración y un significado del espacio público asociado a lo masculino, de manera que las mujeres son vistas como fuera de lugar y que hacen que los hombres en una situación de aglomeración se sientan con el derecho de tocar. Porque yo voy igual de aglomerada, pero no le toco el cuerpo a nadie. Es la misma aglomeración. Entonces decimos, no, entonces no hay que aglomerar tanto. Pero ojo, en realidad muchas de las respuestas de este tipo de problemas se resuelven con el diseño, pero no consideran la naturaleza misma del problema. Y en ese sentido, mientras no haya un programa que se oriente, por ejemplo, a el comportamiento de los hombres, porque incluso las personas trans o personas lesbianas, homosexuales que reconocen que han sido agredidas, son agredidas por hombres. Entonces, si no cambiamos el comportamiento de esa masculinidad hegemónica que considera que la mujer en el espacio público es un cuerpo fuera de lugar sobre el cual tengo el derecho a hacer lo que quiero, entonces difícilmente los vagones en sí mismos van a resolver el problema. Es un problema de educación, es un problema cultural, y si no lo atendemos con herramientas de ese orden, difícilmente solo el diseño urbano o solo la separación de los vagones va a resolver un problema que tiene una naturaleza más profunda, que tiene que ver con las desigualdades de género estructurales. Paula, te comento otra pregunta que hay acá en el chat de Ferencia. Te consulta si conoces otras gestiones de movilidad que sean más populares, que no vengan desde las políticas públicas, asumo que querrá decir del gobierno, sino desde organizaciones de mujeres o barriales. Sí, ahí conozco algunas experiencias aquí en Puebla y en Santiago, sobre todo para el tema de inseguridad y de miedo. Por ejemplo, hay en algunos barrios se han implementado como grupos que esperan a las mujeres en la última hora del metro, en la última hora del transporte público, y se van en grupo y dentro del barrio, la colonia, le dicen acá, para que no llegue sola, que son estrategias grupales. Lo mismo ocurre con las mujeres migrantes en Santiago de Chile. Se desarrollan estrategias colectivas para evitar el acoso y la violencia sexual, van y se organizan como en cuadrillas que esperan a las últimas, están organizadas, esperan a las últimas que llegan en el último metro, en el último micro, y se van juntas al campamento, se van juntas al barrio, que son estrategias más en torno a la seguridad. Esas son las que yo más conozco. En otros tipos de movilidad, lo que se va produciendo ahí, yo diría, es algo, es como
quizás a través de los modos de transporte, algunos empiezan a tener, por ejemplo, mayor relevancia para los cuidados, y que es algo que estudiamos ahora recientemente. En México hay una serie de transportes muy locales que le llaman micromovilidad de barrio, que se hacen a través de se llaman bicitaxis. Antes eran bicicletas que se adosaban un par de asientos. Hoy día se han ido modernizando y se llaman mototaxis, golfitaxis, en otros, porque se asemejan a la idea de los carritos de del golf. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, es que como son movilidades muy centradas en barrios, esos modos de transporte son estratégicos para las tareas de cuidado. Ahí van desarrollando una relación con los choferes, que hay hombres principalmente, pero también hay mujeres, y las mujeres dejan que los choferes lleven a las niñas a la escuela, por ejemplo, a los niños y a las niñas a la escuela. O les piden que vayan a comprar el balón de gas y se los traigan. O les piden que vayan a hacer compras a la tienda. Entonces empieza a ser parte de una red más extendida de infraestructuras de la movilidad que contribuyen a que las tareas del cuidado siguen siendo la responsabilidad de las mujeres, pero la comparten con estos modos de transporte que son mucho más cercanos a la experiencia de la movilidad. Y ahí retomo la pregunta que me hacía María Paola. Efectivamente, adecuar las políticas de la movilidad a las necesidades de las mujeres significa reforzar las tareas del cuidado. Evidentemente que sí, como las medidas de seguridad, considerando las necesidades de las mujeres, siguen viendo a las mujeres como víctimas o como... Pero yo creo que en la movilidad solo eso no va a cambiar, como tú dices, la estructura de distribución de las tareas de cuidado. Colaboraría para que cualquier persona que realiza cuidados, que también hay varones, que son menos, pero también realizan tareas de cuidado, de estos viajes de cuidado, como llevar a los niños a la escuela, como llevarlos al consultorio de salud, como ir a realizar las compras. Por ejemplo, en todo este tiempo de pandemia, las compras se han ido masculinizando bajo la noción tradicional de que el hombre es el que quizás no se va a contagiar, entonces son ellos los que realizan las compras, pero ha significado una inmovilidad para las mujeres. Pero esas compras son tareas muchas veces que se pueden compartir, y que si hay infraestructura, si hay materialidades, si hay condiciones mejores para los cuidados, van a permitir que quien realice esa tarea de cuidado efectivamente tenga mejores condiciones para realizarla. Incluso si son abuelas, abuelos que llevan a los niños al parque, que llevan, te fijas, también se ha ido también extendiendo de alguna forma, aunque son las mujeres en términos de porcentaje. Otra cosa interesante que pasa en la Ciudad de México es que se hizo una encuesta de uso del tiempo donde se ve la cuestión de los cuidados, y cada vez hay más hombres que reconocen realizar tareas de cuidado. En los porcentajes, si tú ves los totales, se acercan, cada vez se acercan más. Pero el factor diferenciador es en el tiempo dedicado. Es decir, una pregunta como, ¿usted realiza? Sí, los hombres dicen, yo lo hago. Pero ¿cuánto tiempo le dedica? Y la diferencia ahí, la brecha se instala. La brecha no está tanto en las actividades que se realizan, sino que en el tiempo que le dedican, que puede variar de 2 a 3 horas. Lo mismo ocurre para estos viajes de cuidado. Efectivamente, los hombres pueden realizar muchos de estos viajes de cuidado, pero muchos lo hacen los sábados, que llevan a los niños al fútbol, al juego, y otra cosa es dedicarle diariamente a las tareas. Entonces también hay que ir haciendo un poco más sutil cada vez más el análisis. Bien, gracias, Paula. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía alguna consulta en relación a esto de las escalas de ciudad y la movilidad sustentable, como el tema de las bicicletas y también las mujeres. Nosotros en Rosario, por eso sin ser una experta, nos pasa que está creciendo la red de ciclovías y también el sistema en sí mismo del uso de las bicicletas, pero concretamente el uso de las mujeres no es mayoritario, la usan mayormente los hombres. Y nosotros tenemos un problema que es la seguridad, ¿no? No solo seguridad por algún estado de las ciclovías en sí, digamos, el estado de la infraestructura, de la movilidad,
sino en sí mismos los problemas de seguridad y violencia en la ciudad. No sé si es posible hacer como un paralelo con México, porque es otra escala, pero digamos, alguna relación en estos circuitos de movilidad sustentable y mujer que nos puedas comentar. Sí, yo diría que aquí ha ocurrido algo similar, es decir, incluso en la pandemia con toda la construcción no, en realidad la separación de vías especiales, porque tampoco había una infraestructura realmente relevante para la ciclovía, más bien lo que es adaptado a lo que existe para dar prioridad al uso de las bicicletas. De hecho, ya desde la encuesta de movilidad del 2017, 2019, se notaba un aumento del uso de la bicicleta en las mujeres. De hecho, aumentó como en el 212%. Sin embargo, eso sigue siendo muy marginal en términos de el uso de la bicicleta como medio de transporte. Yo diría que hay varias cosas que ocurren. Hay una serie de factores culturales que hacen que las mujeres no necesariamente sepan andar en bicicleta. Hay una creencia cultural, diría yo, respecto a que las bicicletas son principalmente una actividad de recreación. Y hay una cosa de clase también muy fuerte, efectivamente, para clases medias, altas, la bicicleta es casi más democrática como medio de recreación, sobre todo. Pero lo que nos encontramos, por ejemplo, es que donde hay bicicletas, en la encuesta que hicimos, no necesariamente las mujeres sabían andar en bicicleta. Entonces ahí hay una desigualdad acumulada que tiene que ver con que la bicicleta no ha sido uno de los aprendizajes fundamentales para las mujeres. Otro es que la bicicleta es fundamentalmente un medio de transporte individual, aunque hay muchos ejercicios, como aquí hay una compañera del equipo que está investigando cómo las mujeres se mueven con niños, y hay una serie de adaptaciones, aditamientos que les ponen a las bicicletas para hacerlas un modo familiar. Pero eso pasa también por una cuestión de recursos, es decir, ponerle un asiento a una bicicleta no es barato. Y en los barrios más populares, claro que sirve para ir a llevar a los niños a la escuela, pero los niños van sentados en cualquier lado, van sin seguridad, que ahí tiene que ver con la seguridad vial, con otros tipos de seguridad. Y además se suma, claro, para las mujeres de una edad, efectivamente, que por más bicicleta, la verdad es que la violencia sexual sigue siendo una realidad para las mujeres que utilizan la bicicleta. Es decir, no solo la seguridad vial del coche, del auto que se te encima o que te encierra, sino que además una violencia sexual por razones de género, que las mujeres experimentan y que es contradictorio porque la bicicleta representa mucha más libertad para moverse, pero al mismo tiempo tiene esa restricción. Y esa, como dice Marina, la violencia vial está muy, muy invisibilizada, pero es una realidad para quienes utilizan las bicicletas cotidianamente. Sí, quería decir en relación a esto de la violencia vial que también tiene una lectura de género muy interesante. ¿Cuáles son, digamos, la masculinidad hegemónica y sus características como la exposición al riesgo, la velocidad? Configuran una forma de moverse por el espacio público que también tiene una lectura de género que en general nos falta o la tenemos iniciada pero muy incipiente. Sí, totalmente. De hecho, la idea del uso del coche, además, que crea como toda un dominio, una relación de poder en relación a otros que van de otra forma, fundamentalmente quienes caminan y quienes van en bicicleta. Y ahí se produce toda una violencia vial que tú dices que efectivamente está muy invisibilizada. Sí, el típico ejemplo de uno ir en bicicleta y el taxi pasarte, pero aunque esté la calle totalmente libre, pasarte muy al lado, pero todo el tiempo generando terror, y eso, leerlo realmente como lo que es violencia, es acoso vial. Es violencia. Es violencia, exacto. Totalmente. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte o comentario, o ya, bueno, nos vamos despidiendo. La verdad que fue tan completo, una clase magistral, digamos. Bueno, seguro vamos a tener otras
otras repercusiones. Sí, un minutito nada más, si ya cerramos esto, agradecerle Dale. obviamente a Paula, la verdad que estamos muy contentas de tenerte, además de consolidar esta relación que contigo y con tu centro de estudio, la verdad que estamos muy contentas, así que muchas gracias y seguramente nos vamos a volver a ver. Para el resto de los que participaron en esta clase abierta, les recuerdo que el lunes 28 tenemos a Germán de los Santos hablando de violencia urbana y el lunes 5 de julio a Gabriela Merlinsky tratando temas del ambiente y las conflictividades que se dan en el ambiente, entre ambiente y desarrollo y todas estas tensiones que hoy se manifiestan muy fuertemente en nuestra sociedad y en nuestras ciudades. También, la idea sería también que participen gente de la multisectorial por los humedales, que es un conflicto, Paula, que acá tuvimos con la quema de las islas que están enfrente de la ciudad, y poder hacer un diálogo con Gabriela y, digamos, y todo lo que es esta organización, digamos, que resiste y lucha por la preservación de nuestro delta, de nuestro ecosistema. Así que buenísimo. Bueno, gracias a todas las compañeras de Provocaciones que están ahí, este equipazo, y bueno, esperamos verlas pronto a todas. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Paula, un gusto.